Estoy esta mañana en reemplazo de nuestro presidente, el embajador Pari, quien está en sesión del Consejo Permanente, atendiendo a que el primer punto del orden del día es el informe de las recientes elecciones celebradas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, él tiene que estar presente a ese efecto. Un gusto poder estar con ustedes y cuenten con mi colaboración. Secretaría me informa de que al momento todavía no hay acuerdo con relación al artículo 3, al artículo 4 y al artículo 19, párrafo 1. Seguimos esperando entonces al acuerdo, a que de pronto lleguen en ese tema, y en ese sentido quisiera arrancar con el artículo 19, el párrafo 3. Solicita la palabra la delegación de Argentina. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Era para aclararle que, bueno, mi delegación está pendiente de consultas en los artículos que usted mencionó y que es muy probable que no tengamos respuesta antes del final del día de hoy, por lo que vamos a pasar a la próxima sesión. Muchas gracias. Sí, no se preocupe, señora delegada. Estamos en ese entendido y lo ideal es poder avanzar en los demás puntos. Entonces, pasamos a considerar el punto 3 del artículo 19, que dice: los pueblos indígenas tienen derecho a obtener por parte del Estado los medios adecuados para su propio desarrollo. Además, hay una propuesta de Perú, según corresponda, de aquellos provenientes de la cooperación internacional. Este párrafo fue acordado inicialmente en febrero del año 2015 y quedó nuevamente pendiente ahora, tengo entendido, ayer o antes de ayer. Dejo a consideración de la sala este párrafo. Tiene el uso de la palabra la delegación del Perú. Perdón, señora presidenta, es que el Perú no propuso el según corresponda, más bien nosotros podemos retirarlo, eran otras delegaciones las que necesitaban ese. Sería mejor que esté en la pantalla, gracias. ¿Cómo no, delegada? Acá fue un error mío, disculpas del caso, y fue lo que tenía enfrente para leer, pero Secretaría va a enmendar. Gracias. ¿Era solo eso, México? Sí, presidenta, muchas gracias. Buenos días. Es que no me queda muy claro qué artículo estamos. 29, párrafo 3. Ok, perfecto. Los números romanos no son mis amigos, precisamente. Perdonen. Sí, el representante. Adelante. Good morning, Madam President and distinguished representatives. Just for a point of clarity, we discussed at length the methodology for moving forward yesterday, and it was our understanding that these approved, there seems to be still some confusion about approved and agreed, and on paragraph 3, it was also our caucus would like to ask that this particular paragraph be held off until the next negotiations, because we're not able to reach consensus on this. We did propose an alternative, and that was not seemed not to be being discussed. We don't see it up on the screen, so we would like to hold off on that paragraph till the next session. Muchas gracias. Sobre el punto, le voy a pedir a la Secretaría que haga la aclaración del caso.
Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos. Con el fin de tener una claridad sobre la terminología que hemos estado utilizando, voy a proceder a explicar algo que básicamente va a estar contenido en el informe del Presidente. Históricamente, este grupo cuenta con 9 articulados que han sido consensuados. Es importante y también aclarar que la terminología es una ficción, porque al final de cuentas, el órgano supremo de esta organización, que es la Asamblea General, es la que va a poder adoptar este documento. Pero por ficción, este grupo de trabajo que coayuda a las acciones de los cuerpos ha adoptado la siguiente terminología. En el pasado, cuando las delegaciones de Canadá y Estados Unidos no habían presentado la declaración inicial, se hablaba de artículos consensuados, y es por eso que históricamente contamos con 9 artículos consensuados. Acto seguido, cuando esas dos delegaciones presentaron sus respectivas declaraciones, ya no podíamos contar con consenso en la sala, y por eso se habla de aprobado. Y en cada reunión en donde se procedía y se contaba con el acuerdo de todos, se hablaba de aprobado. Y se incluye al lado del articulado tal terminología, y se establece también la fecha en que tal provisión o parte de la provisión ha sido aprobada. En esta ocasión, considerando que tenemos 2 reuniones pendientes todavía, o posiblemente 4, y a la luz de la solicitud de los pueblos indígenas de poder tener la posibilidad al día siguiente de venir con una propuesta ya revisada, se adoptó la terminología del acordado, sujeto a la revisión al próximo día o a la próxima sesión. Si luego de la segunda revisión el párrafo, la provisión en consideración, no llegaba a ningún acuerdo porque había más de una delegación que no concordaba con o que tenía que hacer consultas, al final todo el párrafo o provisión correspondiente quedaría como en consultas. ¿Ya? Sin embargo, la Presidencia también, cuando veía que ha habido una sola delegación que solicita consultas, pero que hay aprobación en la sala de todas las delegaciones, ha incluido la terminología aprobado y en consulta con el Estado que lo ha solicitado. De manera que espero que eso quede claro. Vamos a ponerlo por escrito en el informe de la Presidencia para que todos estén tranquilos de esta forma de trabajo. Gracias, Presidenta. Gracias, Secretaría. ¿Está satisfecho el representante? ¿Está satisfecho con la respuesta? Bueno, tiene el uso de la palabra la delegación de Ecuador. Muchas gracias, señora presidenta, y siguiendo lo dicho por nuestra distinguida colega del Perú, en realidad quien había quedado en consultas para este numeral en particular, el numeral 3, era Ecuador, porque se había solicitado que se suprima según corresponda. En realidad, para el Ecuador sí se suprime según corresponda en la línea número 2, no estaríamos en condiciones de apoyar el párrafo en mención, ¿no? Podríamos discutir si es que el Ecuador estaría en condiciones de proponer lenguaje alternativo para este párrafo, pero en todo caso, tal cual está redactado, no podríamos aceptar la supresión de según corresponda. En todo caso, o podríamos concluir el párrafo con de acuerdo a la legislación nacional al final, pero en ningún caso dejarlo tal cual está redactado. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, delegada. Tiene el uso de la palabra la delegación de Perú. Gracias, presidenta. Solo para registro de la Secretaría, porque en realidad mi delegación tiene flexibilidad frente a ese término. Fue el caucus indígenas el que no podría vivir con el según corresponda.
Y en ese sentido es que ha quedado pendiente el párrafo. Les pido nada más que retiren ahí donde dice Perú, porque en realidad tengo flexibilidad. Puedo aceptar su retiro, pero también puedo vivir con él. Gracias. Ecuador nuevamente. Gracias, señora presidenta, y mis disculpas por tomar la palabra nuevamente, pero para aclarar lo dicho por nuestra delegación hace un momento, para nosotros, a pesar de que fue una propuesta del Perú, el según corresponda, nosotros apoyamos dicha propuesta. Por lo tanto, desearíamos que conste que el Ecuador está pendiente o está en consultas respecto a la supresión. Agradezco la flexibilidad de delegada peruana, pero en realidad para nosotros sería muy difícil aprobar un párrafo de la manera en que está actualmente redactado si se suprime según corresponda. Muchas gracias. Entonces, en ese caso, podríamos poner como algo así como la titularidad de la propuesta de Ecuador, porque ustedes son quienes no pueden aceptar según corresponda, o estoy entendiendo mal, perdón. No, la titularidad de la propuesta no fue nuestra, señora presidenta. En realidad, la titularidad de la propuesta fue del Perú. Nosotros, no tampoco. Bueno, no sé quién la haya propuesto en el tiempo, pero para nosotros era esencial y resulta esencial que quede o que se mantenga, que corresponda, o en todo caso que se agregue al último de acuerdo a su legislación nacionalidad, de acuerdo a su legislación nacional o de conformidad con la legislación nacional. Creo que el embajador del Ecuador el día de ayer hizo una explicación extensiva de que en el caso ecuatoriano, para gestionar recursos había que sujetarse a la normativa interna. El caso específico del Ecuador es y que por lo tanto para nosotros, tal cual está redactado el párrafo, sería muy difícil el aprobarlo. En todo caso, desearíamos que se mantenga. En ese caso nosotros asumiríamos la autoría de según corresponda, y que en lugar de Perú conste como nosotros y a quienes propusimos según corresponda, porque tal cual está redactado con la inclusión de según corresponda, para nosotros está bien. O en todo caso un adicional que podría ser al último del párrafo en el que diga de conformidad con la legislación nacional, y en ese caso nosotros aceptaríamos que se suprima según corresponda. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, fíjate, acá, allí donde dice... Le consulto a Ecuador si conforme está en pantalla es lo que solicita. Sí, efectivamente es lo que solicitamos. Muchas gracias. Con eso estamos conformes y dejamos para una posterior aprobación, porque estamos de todas maneras en consultas. Perfecto, gracias. Tiene el uso de la palabra el representante de los pueblos indígenas. Muy buenos días. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a los delegados y delegadas de los estados y mis colegas de las comunidades indígenas. Señora presidenta, yo quiero un poco levantar un poco de preocupaciones con respecto al uso del lenguaje que ya nosotros hemos planteado en reiteradas ocasiones, que traten de limitar, restringir derechos humanos a los pueblos indígenas.
y nos parece que si nosotros usamos un lenguaje como según corresponda, se lo haríamos a toda la declaración y la verdad que ya no necesitaríamos de hacer más reuniones, cada uno sea para su estado y según corresponda ejercita los derechos humanos en cada uno de sus estados. Entonces me parece que esto no nos ayuda a avanzar en una declaración que permea a todos los estados. Obviamente cada estado tiene sus constituciones, tiene sus niveles constitucionales, tiene sus controles a nivel interno y una referencia a esto no nos ayuda porque estaríamos estableciendo diversas clases de derechos humanos a un solo grupo que está discriminado dentro de los estados. Entonces nos parece a nosotros que estamos hablando aquí de la cooperación internacional que reciben no solo los pueblos indígenas, sino también las organizaciones de la sociedad civil que están en la mayoría de nuestros estados, que representan a sectores negros, a los sectores inclusive extranjeros también que hay en nuestros chinos, judíos, hindúes que no tienen ningún tipo de control y reciben la cooperación internacional. Pero para como que los pueblos indígenas tenemos algunas restricciones, algunas limitaciones al ejercicio del derecho. La mayoría de los estados tienen controles a nivel de sus sistemas bancarios. De repente Panamá no es el ejemplo, inclusive hay normas con respecto a los dineros provenientes del narcotráfico y todo lo demás. Entonces a nosotros nos parece que este lenguaje que propone el Ecuador y que hace suya ahora, no lo había hecho, estoy viendo mi registro en las discusiones anteriores, y yo creo que esta no es adecuada, nosotros no podemos acompañar lamentablemente esto según corresponda, le invitamos a que haga otro tipo, hagamos esfuerzos con un lenguaje que pueda responder a sus preocupaciones, pero también hemos reiterado que en la fase de disposiciones generales hay una cita con respecto a las normas constitucionales y recuerdo que en el día de ayer apoyamos el artículo 4 que habla de la integridad territorial, habla de la soberanía, habla de todas estas prerrogativas que tienen los estados. Entonces nos parece que le pediríamos tanto al Ecuador que por favor tenga más flexibilidad y nos permita avanzar en las negociaciones si es que queremos como resultado una declaración lo más fuerte posible y que genere que se respeten los derechos humanos de las comunidades indígenas. Gracias. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra la delegación de Venezuela y después usted, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros también habíamos presentado nuestras dificultades con el párrafo como lo habían propuesto inicialmente los compañeros, los representantes de los pueblos indígenas, sobre todo porque entendíamos que el párrafo que habíamos acordado el primer día era más fuerza para el momento de cuando los estados van a tener los pueblos indígenas tienen el derecho a obtener por parte de los estados los medios adecuados para su desarrollo y llevándolo después hacia la cooperación internacional y no ubicándonos primero con la cooperación internacional. Para nosotros entendemos que muchas veces, y eso también lo explicó el embajador del Ecuador, que muchas veces cuando tenemos la cooperación internacional es la forma que algunos estados han encontrado para no hacerse cargo de sus asuntos nacionales. Eso sería por un lado. Por el otro lado, también el tema de la cooperación internacional tiene que tener unos marcos legislativos nacionales para poder direccionar el desarrollo. No solamente el de los pueblos indígenas, sino el de toda la población que está ahí. Entonces, por eso pensábamos que como estaba el párrafo ya acordado, representaba desde el punto de vista del derecho al desarrollo mucho más claro, mucho más fuerte que con lo que era la propuesta inicial de los representantes de los pueblos indígenas. Nosotros pudiéramos acompañar el párrafo como estaba inicialmente propuesto. Además, en este sentido, me permito también mencionar a la sala que en algunos casos, al menos desde Venezuela, hemos tenido dificultades con la cooperación internacional, sobre todo cuando fueron hacia las zonas donde están los pueblos indígenas, iniciaron un proceso de transculturización de las comunidades
donde ni siquiera llegaron iban perdiendo su idioma e iban perdiendo inclusive el idioma del español. Entonces, para ese momento, eso ocurrió hace ya al menos 10 años. Desde ese momento, el Estado venezolano intentó que se tuviera una protección de los pueblos indígenas para sus propias culturas y no que estuviera a través de estas llamadas ONG evangelizadoras. Entonces, esa sería la dificultad, esas son las cosas que quiero explicarle a los compañeros aquí presentes y a los delegados y delegadas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora delegada. ¿Tiene el uso de la palabra el representante de los pueblos indígenas? Roberto creo que había pedido la palabra. Thank you, Madam President. It just seems that we've been going on over this particular paragraph back and forth, and it might be to move forward on it. Perhaps we can form a working group, as we've been doing for other situations, to deal with this, and so that it could be presented at the next session. Thank you. Gracias, señor representante. Vamos a tener en cuenta. Voy a terminar esta ronda. Ecuador nuevamente tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y mis disculpas nuevamente por hacer uso de la palabra, pero en este caso es para contestar al hermano de los pueblos indígenas respecto a su aseveración de que en realidad lo que se trata con esta adición es un poco en desmedro de los derechos de los pueblos indígenas. En realidad no es así. El embajador Albuja el día de ayer había explicado que en el caso particular del Ecuador existe una legislación que se aplica a todos en este sentido, ¿no? Y en realidad no es específico para el pueblo indígena. Es una legislación al que todos los ecuatorianos nos sometemos y que por cuestiones legales en realidad para nosotros era difícil aceptar una redacción que no contenga lo que se había presentado, ¿no? Como una opción que es según corresponda. La adición que hemos hecho es en lugar de según corresponda como una forma de flexibilizar el lenguaje. Ahora, respecto de la segunda intervención de los pueblos indígenas, el Ecuador estaría en realidad dispuesto a que se mantenga pendiente el artículo y que se establezca un comité de redacción para poder zanjar esta dificultad. Muchas gracias. Gracias. Antes de ver el tema de avanzar en la instalación de un grupo de trabajo, la presidencia quiere proponerle a la sala de pronto considerar el artículo 39 de la Declaración de Naciones Unidas para sustituirla por este párrafo. Dicho artículo dice: los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la presente declaración. Eso es lo que reza la Declaración de Naciones Unidas. Es una propuesta que se hace desde la presidencia. ¿Tiene el uso de la palabra, Ecuador? Muchas gracias, señora presidenta. En el caso de utilizarse un lenguaje ya acordado en la Declaración de Naciones Unidas, el Ecuador estaría dispuesto a aceptar dicho lenguaje en sustitución del numeral 3. Muchas gracias. Gracias, delegada. Argentina, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Primero, para referirnos al artículo 39, lo que vemos, no tenemos problema con el lenguaje, pero lo que vemos es que se refiere a toda la declaración y el artículo, en realidad el párrafo que estamos analizando, se refiere solo a derecho al desarrollo. Y por otro lado, en el mismo sentido de lo que propuso el representante de los pueblos indígenas, nos parece que una forma de avanzar sería armar un grupo de trabajo
un pequeño grupo de trabajo, ya que estamos volviendo discusiones que nos llevaron mucho tiempo ayer y repitiendo las mismas cosas. Tal vez con un grupo de trabajo podríamos seguir avanzando en sala con otros artículos. Muchas gracias. Gracias, delegada. Venezuela. Muchas gracias, señora presidenta. Igual a lo mencionado por la delegada de Argentina, no tendríamos problemas con ir el artículo 39 de la Declaración de la ONU, pero haciendo la referencia al derecho al desarrollo, que es en el marco donde estamos. Perfecto. Tiene el uso de la palabra la representación de los pueblos indígenas. Thank you, Madam Chair. My name is Virginia Davis, and I'm an attorney with the National Congress of American Indians here in the United States. And I want to thank you for making this productive suggestion in an effort to move us forward, and also thank Argentina and Venezuela for their comments about the need to put this off for further study. As my colleague said at the beginning of the discussion, while there was a proposal made yesterday by the indigenous representatives in our caucus meetings last night and this morning, we don't actually have consensus among ourselves around this recommendation, and so we would really ask for some time to think about it and to consider it. We heard the comments by the representatives from Ecuador yesterday and appreciated hearing your interpretation of the proposed language. That was very different than the way our lawyers had been thinking of it, and we would like some time to think about it more and to come back in March with hopefully a consensus position on the part of the Indigenous Caucus. Sí, ¿quién? ¿Venezuela pidió el uso de la palabra o fue anteriormente? Ok, entonces, en este estado la presidencia solicita, y atendiendo al pedido de las delegaciones, la conformación de un grupo de trabajo para ver el párrafo 3, pero la presidencia también quisiera pedir que se ocupen del párrafo 4, que también está pendiente, ese mismo grupo trabaje, y atendiendo a la participación y al compromiso de la delegación de Perú, que sean ellos quienes tomen la posta de convocar a ese grupo de trabajo. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Entonces, le solicitamos a Ecuador se encargue de conducir esos trabajos. ¿Argentina pidió el uso de la palabra o? Ok, perfecto. Entonces, ¿México? Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, respecto al párrafo cuarto de este artículo, en realidad es un tema que ya fue abordado hoy en la mañana por un grupo de trabajo y de hecho ya traemos una propuesta para la sala. Perfecto, no estaba el conocimiento. Entonces, abordamos el párrafo 4 y ¿cuál es el consenso al que llegaron? La propuesta que tuvimos en la mañana, Presidenta, retoma básicamente la idea del artículo 23 de Naciones Unidas y por lo tanto leería de la siguiente manera. Los pueblos indígenas tienen derecho a sí. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de desarrollo que les conciernan. Y, coma, en lo posible, coma,
a administrar esos programas mediante sus propias instituciones. Punto. ¿Finalizó, señor delegado? Muchísimas gracias. Entonces, pongo a consideración de la sala este texto trabajado en el seno del grupo de trabajo. Ofrezco el uso de la palabra. Entonces, atendiendo a que nadie pide la palabra, la presidencia da la interpretación de que está aprobado. Muchas gracias y felicidades. Entonces, pasamos al párrafo 5. Este párrafo estaba pendiente de una consulta de la delegación de Colombia. Ofrezco el uso de la palabra a Colombia, por favor. Gracias, señora presidenta. Nosotros sobre ese punto estamos en consultas porque en relación con la Declaración de las Naciones Unidas, Colombia hizo una reserva en relación al consentimiento libre. Para nosotros cualquier tipo de consulta tiene que ser con conocimiento previo, libre e informado. El consentimiento no es un requisito que deba lograrse para Colombia y tiene problemas legales y constitucionales para aceptarlo. Entonces, seguimos en consulta, sobre eso no se nos ha determinado todavía ningún punto y nuestra reserva hace relación a que deba obligatoriamente adquirirse el consentimiento. Si bien para nosotros el principio de la buena fe conlleva ni siquiera a que haya una consulta, sino que haya una construcción conjunta, porque precisamente así entendemos los procesos de consulta en Colombia y es trabajar la idea desde la construcción de los textos mismos, tratando de lograr consentimientos en la mayor parte y como una finalidad de la consulta a la buena fe. No obsta que en algunos puntos no se logre ese consentimiento y no por esto pueda generarse una consulta fallida. Entonces, con el término consentimiento tenemos dificultades y todavía no ha sido resuelto por parte de Colombia ese punto desde nuestra Cancillería. Gracias, señor delegado. Entonces, dejamos pendiente para la próxima reunión ya. Entonces, pasamos a considerar el punto 6, que también está pendiente de la delegación de Colombia. Consulto si es que dejamos pendiente esa consulta también con respecto al punto 6. Muy buenos días, señora Presidente. Me alegra mucho tenerla en esta sala. Buenos días a todas las delegaciones. Esta mañana tuvimos ocasión con los distinguidos representantes de los pueblos indígenas de mirar el tema de la afectación directa, discutir por qué el tema de utilizar el término directamente, asuntos que conciernen a los pueblos indígenas, es pertinente en algunos lados y por qué no es pertinente en los otros. Llegamos a un acuerdo en otro de los párrafos para buscar un lenguaje que verdaderamente acomodara el interés que tenían los pueblos indígenas sobre un tema específico en el ámbito de desarrollo. Pero
no hemos mirado todavía este artículo, así que nosotros continuamos en consultas y queremos seguir tratando el tema con los colegas de los pueblos indígenas, pero vamos en muy buen camino, señora Presidente. Gracias. Perfecto, gracias. Tiene el uso de la palabra la representación de los pueblos indígenas. Gracias, Presidenta. Primero pedir disculpas a todos y todas ustedes. Con respecto al párrafo, con respecto a lo que dijo Colombia, efectivamente sí, estamos todavía abiertos para ver este aspecto que ya ha sido tocado en otro párrafo. Sin embargo, quiero advertir, señora Presidenta, que si bien es cierto, somos tres compañeros que participamos en las negociaciones con el grupo, que ha sido bastante productiva y positiva, y ha habido bastante apertura y flexibilidad por parte de los estados, y le agradezco a los miembros de Estado que participaron en esta flexibilidad que demostraron y también la flexibilidad mostrada por nosotros. Sí necesito tiempo para explicarles el contexto a mis colegas que están aquí, que no estuvieron en la reunión, para entonces volver ya y explicarles detenidamente por la transparencia de las negociaciones. Me permitan también a ellos consultarles. Hasta tanto yo pueda consultar, ya podíamos dar ya en principio, terminar de acordar lo que habíamos acordado. Pues solamente para explicarles el contexto y dónde salen las negociaciones, porque no todos participan en las negociaciones por el tiempo y el número de trabajo que tenemos. Gracias. Gracias, señor representante. Entonces, quedamos pendientes a esas consultas y pasamos a ver el artículo 30 sobre el derecho a la paz, la seguridad, la protección, etcétera. Y conforme a las anotaciones de Secretaría, este artículo completo estaba pendiente de una consulta por parte de la delegación del Brasil. Le ofrezco la palabra a ver si nos puede informar del estado. Gracias. Bom dia a todos, muito obrigada pela palavra, senhora presidente. A delegação do Brasil reconhece todos os esforços das delegações e dos representantes indígenas para se chegar a um consenso em relação a esse artigo, e nós temos todo o interesse em contribuir para que cheguemos a um consenso, mas infelizmente nós ainda não concluímos as consultas no Brasil, que envolvem vários órgãos da administração federal. Nesse sentido, não teríamos condições de apoiar uma aprovação agora, mas contaremos certamente com instruções em relação a isso. Muito obrigada. Muchas gracias. Entonces, seguimos a la espera. Bolivia. Gracias, señora presidenta. Según mis notas, en el inciso 3 teníamos que escuchar una propuesta y de acuerdo, si cerramos esa propuesta, mi delegación estaría de acuerdo de acompañar el título Derecho a la Paz, la Seguridad y la Protección. De lo contrario, mi delegación tendría que solicitar nuevamente que el título sea Derecho a la Paz, a la Seguridad y a la Protección en caso de conflicto armado. Entiendo que ya Colombia podría leer la propuesta y podríamos ver en contexto el título y la propuesta del inciso C, señora presidenta. Gracias, señora delegada. Con respecto a lo que menciona, acá las notas hablan de que el párrafo 2 está a la espera de una propuesta alternativa liderada por Colombia, y el párrafo 3 por una propuesta alternativa liderada por Perú. Entonces, ofrezco el uso de la palabra en ese orden, de modo a que nos informen ambas delegaciones del Estado. Colombia, por favor. Si va a hacer un dictado, a velocidad de dictado, para que Secretaría pueda tomar nota. Gracias. Sí, presidente, muchas gracias. Quiero hacer la salvedad de que adelantamos muy buenas conversaciones con los representantes de los pueblos indígenas que nos acompañaron esta mañana, la delegación de México, la delegación de Perú, y tenemos un párrafo alternativo que sería propuesta en este caso de Colombia, porque todavía los representantes indígenas sobre una palabra específica solamente van a hacer unas consultas. Entonces vamos a poner esta propuesta alternativa, que además estaría ligada al título que propuso Bolivia.
o sea, acotando hasta derecho a la paz, a la seguridad y la protección, porque en las conversaciones con los representantes indígenas y que también en un momento alcanzó a estar la Secretaría del Departamento de Derecho Internacional, se consideró que es más abarcativa de lo que se está buscando, y es garantizar derecho a la paz, a la seguridad y a la protección, que es la voluntad de los pueblos indígenas. Entonces, con ese entendido, la propuesta alternativa de Colombia es: los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento y respeto de sus propias instituciones para promover la paz y la seguridad al interior de sus comunidades. ¿Quieres hacer un razonamiento? Bueno, hay un razonamiento detrás de esto, del tema de mantenimiento de la paz y de la seguridad, que el mantenimiento de la paz y la seguridad es un lenguaje que se utiliza, como ustedes bien saben, en relaciones internacionales para ejercer también la soberanía del Estado, y por eso decidimos remover la palabra mantener. La palabra promover de pronto no es lo suficiente para algunos representantes indígenas, pero esta sería la base de nuestra propuesta. Nuestro experto va a hacer una clarificación adicional. Gracias. Sí, es que es un tema de orden constitucional. O sea, el control del territorio en temas de orden público es prerrogativa de la nación en cabeza del gobierno, y por lo tanto entregar esa facultad a cualquier institucionalidad indígena o no indígena va en contra de la Constitución colombiana. Por lo tanto, nosotros no podríamos, sin una reforma constitucional, entrar a hacer esto, además de que entra a tocar principios de la estabilidad de una república unitaria, porque las características de una república unitaria son la emisión de la moneda, el control de las Fuerzas Armadas y de la unidad territorial y la potestad de un solo cuerpo legislativo. Cualquiera de estos tres elementos que en un momento determinado dejen de corresponder al gobierno como tal, pues estaríamos entrando a hablar ya de posiblemente una estructura republicana diferente. Por lo tanto, sobre ese punto del mantenimiento de la paz y la seguridad, tenemos una objeción de fondo, buscando una redacción es de que, por supuesto, las propias instituciones, y en el caso, yo veía cuando se hablaba, por ejemplo, de que el pueblo navajo tiene su propia policía, y lo decía el representante de Panamá con mucho orgullo, queremos decir que en Colombia también se permiten las guardias indígenas, también hay la justicia propia reconocida, también hay las facultades dentro del concepto territorial de resguardo y todo lo demás, pero eso es una coadyuvancia, más no un control de temas como la paz y la seguridad del país. Esto de verdad es un problema de fondo para Colombia y no podría ser aceptado a menos de que hubiera una reforma constitucional en el país. Gracias, señor delegado. Tiene el uso de la palabra Perú, por favor. Gracias, presidenta. Sin perjuicio de que vamos a considerar la alternativa colombiana, yo necesito que quede registro, porque no queda registro de la propuesta que hizo Perú al párrafo original y que no tuvo ninguna oposición, que era simplemente añadir, después de los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento y respeto de sus propias instituciones para el mantenimiento de la paz y la seguridad, de conformidad con las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Para que quede reflejada, por favor, esa propuesta en el párrafo original. Gracias. Delegada, ¿es así como está en la pantalla la propuesta?
está, ahí está. Perú, ¿podría fijarse, por favor? Gracias, Presidenta. No sé, ¿por qué no lo montan sobre el original? No sé, porque no estoy cambiando nada, simplemente es la referencia al Derecho Internacional de Derechos Humanos, salvo que haya alguna oposición, pero no la hubo en su momento, no sé. Gracias. Entonces, ¿tiene el uso de la palabra de representación de los pueblos indígenas? Sí, gracias, señora Presidenta. Primero, agradecer a la delegada de Colombia por la conversación que tuvimos aquí en el grupo de contacto, negociación, no sé qué denominación le damos ahora, pero nos pareció que fue bastante productiva. Agradecer a la delegada de Perú por su propuesta. Yo creo que la propuesta de la delegada de Perú en principio nos acerca un poquito más al querer de los pueblos indígenas, que no es usurpar las facultades soberanas del Estado de la seguridad de las fronteras. Nosotros no pretendemos con este párrafo establecer algún tipo de facultad paraestatal, porque no nos interesa, en nada nos interesa un tema de derechos humanos, y en el tema de derechos humanos fundamentalmente que nosotros sí ejercemos derechos a nivel de nuestras tierras y territorios, y sí tiene asidero constitucional en el caso de Panamá, porque establece muy claramente el tema de la identidad étnica de los pueblos indígenas. Entonces nos parece que aquí en el caso panameño y en la mayoría de los estados que también son miembros de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana ha sido muy clara con respecto al alcance del principio pro homine y cómo esto alcanza también a los pueblos indígenas. Entonces nosotros creemos que la propuesta del Perú nos puede ayudar. Yo tengo que consultar con mis colegas, pero y nos acercaría realmente al querer y al espíritu del párrafo 2, que repito, no es suplantar las facultades del Estado de resguardar las fronteras, porque esa es una facultad que nosotros entendemos muy claramente que es los Estados. Y lo que sí pasa en nuestro territorio, que no es cierto que nosotros mantenemos la paz y seguridad, y lo que coadyuvan de vez en cuando son los ejércitos o las policías nuestras, porque muchos de ellos no tienen los suficientes recursos económicos para llegar a donde estamos nosotros, y nosotros tenemos que asumir la seguridad interna de nuestras comunidades, tal como lo estableció la delegada de Colombia. Entonces, agradezco a la delegada de Perú con la propuesta. Nosotros la vamos a leer en nuestra reunión de conclave y para ver si podemos llegar a un consenso, si todavía no hay alguna inquietud por parte de otros estados, para nosotros poder escuchar y poder responder a las otras inquietudes que surjan en estas negociaciones. Gracias. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra también la representación. Thank you, Madam Chair, members of state representatives and indigenous people. In addressing the concern by Peru, if you look at 34 bis, it says, nothing in this declaration may be interpreted so as to limit, restrict, or deny human rights in any way, or so as to authorize any action that is not in keeping with international human rights law. And that was agreed to by consensus on December 8, 2006. So I would think that would take care of your concern here. Now, the other question is, I think, well, we need to come back as a group, as indigenous people, because we're the Navajo Nation,
In the United States, we consider ourselves sovereign nations and nations within nations. And that concept is hard to explain, but the whole idea is if we look at Colombia's recommendation within their communities, we are concerned about the word communities because we have several communities, and as a sovereign nation, having been fighting for that all these years, and the U.S. allowing us to have that political unity, we are afraid that just the word communities would also undo that political unity. And so we do have a concern with that, and we'll try to work with the language in a way where we can come up with something. So thank you. Gracias, señor representante. Yo quisiera consultar a la sala si acaso, al parecer hay como una mayor química tal vez con la propuesta con el agregado de Perú en este momento. Parece que no. Ahí Chile ya pide la palabra. Entonces, si acaso podríamos dejar el párrafo de Perú, pero a Colombia no le gusta la idea. Tiene el uso de la palabra Chile. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. La propuesta de Perú, digamos, es muy interesante, pero no va en relación a lo que se discutió ayer en sala y que expuso recientemente el delegado de Colombia, que son las limitantes constitucionales que muchos de nuestros estados tienen para delegar en determinadas instituciones derechos que no se pueden delegar por cuanto el ordenamiento no lo permite. La paz, el orden, y la seguridad en Chile están delegados constitucionalmente a la Policía de Investigaciones de Chile y a Carabineros de Chile. No existen otras instituciones a las cuales se le pueda delegar y así está. Por ello, la propuesta alterna de Colombia nos acercaba más al tema, digamos, a la posibilidad de hablar de un término de promoción. Cuestión que igual tendríamos que dejar en consulta porque son materias ya de seguridad que tienen que atender otras reparticiones y son propuestas nuevas. Sin embargo, la propuesta inicial tenía reparos también de nuestra delegación en el sentido que estábamos hablando de propias instituciones para el mantenimiento de la paz y la seguridad. Y eso tampoco para nosotros y nuestro orden constitucional nos parecía posible. Gracias. Perfecto. Entonces, retiro lo dicho anteriormente, dejamos, porque acá tenemos también el tema de que el casco indígena tiene que someter a consideración. Entonces, ¿qué tal si Colombia toma la posta en el grupo de trabajo para negociar conjuntamente con los pueblos indígenas y recoger un poco las inquietudes de las otras delegaciones que tienen problemas similares a constitucionales a lo suyo para la próxima sesión? ¿Le parece bien? Venezuela y después Brasil. Muchas gracias, señora presidenta. Y queríamos unir nuestra voz a las preocupaciones que expresaron las demás delegaciones con respecto a este párrafo. E igualmente recordar que nosotros hicimos una propuesta a finales de la tarde de ayer que decía: al final del párrafo, para este fin se fortalecerán las relaciones en coordinación y colaboración con las autoridades nacionales. Muy bien explicar a las demás delegaciones. O sea, las instituciones indígenas son reconocidas, al menos desde el Estado venezolano, para dirimir sus situaciones internas, tienen sus propios ordenamientos. Sin embargo, el tema del mantenimiento de la paz y la seguridad es un tema del que se encarga el Estado directamente. Entonces, así como está planteado ahorita, para nosotros también tendríamos las mismas dificultades. Entonces, no sé si pudiera hacer hacia el final del párrafo, pudiéramos trabajar también en esto o en el párrafo de Colombia, pero igual nos unimos a lo que la presidencia decida. Gracias.
Gracias, Venezuela. Entonces, trabajan con Colombia en el grupo de trabajo. ¿Brasil sigue manteniendo? Muito obrigada, senhora presidente. A delegação do Brasil somente solicitaria, com o fim de facilitar as nossas consultas, que a proposta da Colômbia também fosse incluída como um parágrafo alternativo no texto. Muito obrigada. Claro, eso seguro, ya está consignado en el texto. Entonces, pasamos al párrafo 3. Sí, secretaria. Trabajar con Colombia. El párrafo 3 que estaba también en un grupo de trabajo, tengo entendido, coordinado por Perú. Le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. En la reunión de esta mañana, acordamos con los representantes de los pueblos indígenas el culminar el párrafo en internacional. O sea, quedaría: los pueblos indígenas tienen derecho a protección y seguridad en situaciones o periodos de conflicto armado interno o internacional. Punto. Y luego explicaron, van a buscar y proponer una redacción nueva para tratar los temas de turbulencia política o desorden social en otro artículo, dada que la naturaleza de la protección es muy distinta en esos otros casos. Gracias. Gracias. Para dejarle claro a Secretaría en las notas, entonces, la representación indígena buscaría otra redacción para el tema de turbulencia y desorden social o desorden social. ¿Es así, verdad? ¿O no? Sí, señora Presidenta. Sí, es así. Sí. Ok, gracias. Entonces, Secretaría toma nota de eso y dejamos pendiente para el resultado que nos traiga al respecto la representación indígena para la próxima reunión. Pero hasta el tema internacional está aprobado. Es así, ¿verdad? Ese es el entendido. Perfecto. Entonces, Secretaría toma nota de eso. En este estadio quisiera consultarle a la delegación de Bolivia con respecto al párrafo E. Sobre el punto anterior, Colombia. Sí, adelante. Perdón, señora Presidente, que haga nuevamente uso de la palabra. Solamente agradecer evidentemente los esfuerzos de los representantes de los pueblos indígenas y de la delegación de Perú y México también para poder aprobar este párrafo. Nosotros lo apoyamos, pero nos parece muy importante que en las notas quede esta preocupación que manifestaron los pueblos indígenas sobre el tema de turbulencia política y desorden social, que ese corchete de todos modos quede abajo, donde diga nuevo párrafo, y que se retomen esas palabras de turbulencia política o desorden social, para que no se nos olvide el contexto, porque eso es una preocupación muy grande de los pueblos indígenas. Logramos separar una idea de la otra, pero no queremos tampoco que se pierda esto para la discusión, así que por favor si lo pueden registrar en las notas. Muchas gracias. Gracias, delegada. La parte que quedaría pendiente de parte de la consulta de la representación de los pueblos indígenas va a ir a una suerte de pie de página o separado, ¿verdad? Con esa salvedad, no se preocupe por eso, va a quedar así tal cual consignado de que está pendiente de la representación indígena, pero que hasta ese punto hay consenso a nivel de los estados. Sí, perfecto. Brasil, por favor. Perdón, era Bolivia. Perdón, Fiorella. Sí. Gracias, señora presidenta. Todavía mi delegación no tiene respuesta de su capital. Necesito un poquito más de tiempo. Entonces, podemos dejar aprobado a consulta de Bolivia. Perfecto, gracias. Nuevamente a Colombia, el párrafo 5. Consulto. Nada en el presente artículo será usado como pretexto para desarrollar actividades militares en tierras o territorio de los pueblos indígenas, etcétera.
¿Pendiente? ¿Sigue pendiente? Ok, perfecto. Sigue pendiente. Entonces, pasamos al artículo 31, párrafo 2. Los estados promoverán con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas la adopción de las medidas legislativas y de otra índole que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en esta declaración. A consideración, ofrezco la palabra. Sí, Ecuador, pero me van a disculpar este desorden, pero quedó pendiente en el artículo 30 otra consulta por parte de Perú y Colombia sobre el punto F. Tomarán medidas de reparación integral y proporcionarán los recursos necesarios para la reconstrucción. Eso consulto a Perú y Colombia. ¿Siguen pendientes? Sí. Ok, entonces dejamos pendiente. Es para que Secretaría deje consignado la Ecuador sobre el artículo 31 entonces. Gracias. Gracias, señora presidenta. Y para hacer una aclaración, no tenemos claro si efectivamente se aprobó el numeral 1. 31.1. Ok, fue al revés. Había sido que el que di lectura ya está consensuado, perdón. Sí, el párrafo 1, entonces, sí. ¿qué dice? Los estados garantizarán el pleno goce de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, en corchete espirituales, cierra corchete, y de todos los derechos, corchete, humanos fundamentales, cierra corchete, de los pueblos indígenas contenidos en la presente declaración. A consideración tiene el uso de la palabra Ecuador. Gracias, señora presidenta. Y más, nuestra intervención va orientada a tener en realidad una clarificación y una técnica respecto al uso de derechos espirituales que no han sido reconocidos efectivamente en Naciones Unidas en ninguno de sus documentos. Existen sí algunos otros derechos de tercera generación. El Ecuador es promotor de muchos de esos derechos de tercera generación, en el caso de los derechos de la naturaleza, en el caso específico de los derechos a la felicidad, que fue tratado en una resolución de la ONU, por ejemplo, y que el Ecuador apoyó, pero en el caso de los derechos espirituales, pues precisamente no existe una denominación ni han sido aprobados en el marco de Naciones Unidas. Habiendo dicho esto, pues nosotros proponemos una adición para reemplazar el hecho de los derechos espirituales. Voy a leer a velocidad de dictado. Los estados garantizarán el pleno goce de los derechos civiles, como políticos, como económicos, sociales y culturales, y de todos los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas contenidos en la presente declaración, promoviendo además el respeto a su cosmovisión y espiritualidad. Propongo esta redacción a los hermanos representantes de los pueblos indígenas para ver si la aceptan, y en este caso estaríamos reemplazando derechos espirituales. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, Ecuador. Tiene el uso de la palabra la representación indígena y después México. Thank you, Madam President. I have to ask for some clarity on the process.
it seemed that we moved very fast in Article 30 from 3, talking about the pending discussion from some states, and we superseded discussion on paragraph 4 without any input from the indigenous peoples on that. And I would just want to know if there would be an opportunity for us to comment on that paragraph because we have some real concerns there before addressing paragraph 31. With your indulgence, thank you, Madam President. Sí, señor delegado, representante, perdón. En el seno del grupo de trabajo van a tener oportunidad de expresar sus inquietudes, eso seguro. Claro, los 3 y 4, que, claro, a eso también iba a hacer mención. El tema de los derechos espirituales está también contemplado en el artículo 4, que todavía está pendiente sobre los derechos colectivos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito cómo avanza esto y eventualmente la presidencia propondría que en un grupo de trabajo se puedan ver conjuntamente el artículo 4 y este párrafo, ya que guardan relación los mismos. ¿Tiene el uso de la palabra México, por favor? Muchas gracias, Presidenta. Un poquito en el sentido de lo que acaba de decir la representación indígena. Efectivamente, ahora en la mañana empezamos a revisar, si no me falla la memoria, a partir del artículo 29, algunos temas que andaban pendientes, pero también parece que teníamos pendiente el artículo 4 y, por ejemplo, el artículo 20, en donde el grupo de trabajo que nos reunimos en la mañana logramos tener algunos avances y algunos acuerdos con las delegaciones que participamos, así como con la representación de los pueblos indígenas. Solo quisiéramos saber en qué momento habrá oportunidad para presentar a la sala y al grupo de trabajo estos avances que tuvimos. Viendo acá más o menos el cronograma de los tiempos, todavía están pendientes también consultas por parte de Argentina específicamente sobre el 3 y el 4, ¿verdad? Entonces, tal vez para dar un poquito más de tiempo, en la tarde, si es que ya con el embajador Pari, de todos modos, Secretaría va a pasarle como un informe en el estado en que quedarían las negociaciones esta mañana, de tal forma que él prevea algún momento en la tarde para que se pueda abordar este tema nuevamente. Gracias. Venezuela, por favor. Gracias, presidente. Sí, mi delegación en torno al párrafo, al artículo que estamos discutiendo, quisiera apoyar la propuesta expresada por la delegación de Ecuador, en el sentido de que nosotros tampoco tenemos muy claro cuál es la concepción o definición de los derechos espirituales y no entendemos cuál es su alcance como tal y cómo el Estado podría materializar o proteger estos derechos. Es muy complicado para nosotros entenderlo. En tal sentido, nos parece mucho más razonable y pertinente hablar de el respeto a la cosmovisión y a la espiritualidad. Gracias, presidente. Gracias. La presidencia quisiera sugerir que eventualmente solicitarle a la representación indígena nos haga una suerte de presentación o de en qué consiste el tema de los derechos espirituales, ¿verdad? Para enriquecer también la discusión, ¿verdad? Acá Secretaría me hace hincapié a que el tema de la cosmovisión y lo demás está contemplado en el artículo. En varios articulados.
en varios articulados que inclusive ya hay acuerdo, ¿verdad? Entonces, le pedimos muy gentilmente a la representación indígena que nos indiquen en qué momento ellos podrían estar en capacidad de darnos esa información. Tiene tiene el uso de la palabra la representación indígena 1 y 2. Gracias. Thank you, Madam Chair, State Representatives of Indigenous Peoples. This is a very critical issue that we're talking about. We are working on a declaration on the rights of indigenous people for the Americas simply because how we view the world is quite different from the Western perspective. And that's why you're having a problem with spiritual rights. We're trying to make this so that our views, our world views are protected. When we talk about spiritual rights, in Navajo, we have certain ceremonies that you must grow up with, and then you must be initiated in order to participate. It's a collective right, and you cannot go in and use freedom of religion just to jump in and start dancing or singing and so on. We've had these discussions before. And so the Navajo people and other Native people have the collective right to the protection of our spirituality and how we express that through our ceremonies. The unfortunate thing is we have missionaries coming in, imposing their worldviews. We have people on the media, the radio, saying that you guys are going to hell and burn forever if you don't convert. What kind of a civilized nation does that? Especially when they profess that these are some of their own peoples, citizens of their states. So when we talk about these issues, when we talk about spiritual rights, we're talking about collective rights. I recently took a trip to Paris to reclaim traditional masks in some of our ceremonies. We had to buy them back. We don't know how they ended up in Paris, but people there were saying, well, within French laws, the auctioneers and others didn't do anything illegal. And to us, from our point of view, it's illegal to take those because those are not arts to be hung in galleries or museums, but they are actually breathing entities that expresses our spiritual beings to perform ceremonies and to heal the Navajo Nation. And that worldview is very different. And to us, it's not something that should be promoting the respect of. It needs to be protected by concrete laws and say, you cannot sell these ceremonial masks, regardless of whether you do it legally within the context of your own constitutions. And that's what we're here for, to share with one another our worldviews and find ways and craft language to ensure that our rights are protected. And I just wanted to share that with you. That's why we put spiritual rights in there. And we'll be willing to look at other language to ensure that that protection is there. And so, but the proposal where it states promoting the respect of
the world vision and spirituality. That's not strong enough for us. You can promote all you want. What does that mean? What we want is, we want to make sure that what we have left, that we have left or protected. We are going to lose these different forms of ceremonies and spiritual expressions because of what's going on today. We're going to lose a way of life, a way of looking at the world, and a way of living. And so to us sitting here and talking about spirituality, spiritual rights, we're talking about our very livelihood. And so to us, this language is important. So given what I said, perhaps we can all sit down and find a way to make sure that these are protected. Thank you. Gracias, señor representante. Ofrezco la palabra ya. Bien, hermana presidenta, muy buenos días, hermanos de los representantes de los estados, hermanos del caucus, muy buen día. Ya lo dijo mi hermano Rex, algunas cosas no volveré a repetirlo. Para nosotros, para los pueblos originarios o las naciones originarias, que realmente deberíamos de llamarnos y no pueblos indígenas, quizás valga mencionar nuevamente esto, de que nosotros como naciones originarias tenemos nuestra historia, tenemos nuestra cultura, tenemos nuestra lengua, tenemos nuestra tierra, territorio, razón por la cual somos naciones. En la vida pasada de nuestros abuelos, que era el Tahuantinsuyo, era un país confederado, donde que había muchas naciones dentro de una sola. Razón por la cual es donde que nosotros nos consideramos como naciones originarias, y de manera particular en lo espiritual. Necesitamos pues, realmente la protección de nuestros estados, de nuestros gobiernos de turno, como de manera particular, por ejemplo, en el Perú. La pregunta sería, si realmente el Estado peruano quiere apoyar en la religiosidad o religión a otros, ¿por qué no también a los pueblos originarios? Porque el Estado paga a los obispos, a los cardenales, y tienen con un sueldo de un ministro en el Perú. Imagínese usted eso. Bueno, no sé cómo será en el resto de los países. Tienen un tratado pues con el papado, ¿no es así? ¿Y por qué no pedir que se nos respete y se nos considere y fortalezca realmente lo nuestro? No solamente vamos a servir para decir como un expresidente, gracias a mis antepasados, cuando se eligió a Machu Picchu como una de las 7 maravillas del mundo. Nosotros queremos el respeto y el apoyo de nuestros gobiernos para con la finalidad, en los lugares sagrados que nosotros hacíamos nuestras ceremonias espirituales, por lo menos nosotros podamos acceder a estar en esos lugares. Como por ejemplo voy a mencionar en el Cusco, en el ombligo del mundo, una ceremonia espiritual grande que lo hacían toda la Confederación del Tahuantinsuyo en Coricancha. El Coricancha ahora está en manos de ¿quién? Del papado. Ellos viven de eso. A los turistas le cobran por dólares y a los peruanos a los originarios que somos dueños de esos lugares sagrados espirituales, también nos cobran para poder entrar ahí. ¿Eso es justo? Pues creo que no. Entonces nosotros aquí en esta declaración quisiéramos que también se nos respete y se nos considere como tal. Muchas gracias. Gracias, señor representante. La representación, sí. Thank you, Madam Chair. I would also just like to reference Article 15 of the draft declaration on Indigenous spirituality, in particular paragraph 1, which was approved a number of years ago. And I think the most straightforward reading of the
spiritual rights referred to in the text we're currently considering would be the rights that have already been approved and are enumerated there in paragraph 1. Gracias. Tiene el uso de la palabra Ecuador, Colombia, Bolivia en ese orden y Venezuela también. Y cierra Venezuela. Gracias. Ecuador, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Y en primer lugar quisiéramos una aclaración técnica respecto a nuestra propuesta. En realidad nuestra propuesta debía ser reflejada dentro del párrafo y no como un párrafo adicional, ya que solamente es una adición de lenguaje. Respecto a lo mencionado por los pueblos indígenas, nada más respetuosos que nosotros de los derechos colectivos, ¿no? Los hemos reflejado en nuestra Constitución. Somos innovadores en muchos de ellos que no son reconocidos en otros países de América Latina. Hágase de cuenta el derecho a la naturaleza, que es un derecho que se incorporó a nivel constitucional y que viene o proviene de la cosmovisión indígena. No solamente que lo hemos promovido a nivel local y a nivel nacional en nuestras leyes, sino que además lo hemos promovido a nivel internacional, tanto en Naciones Unidas como en otros foros. Entendemos la cuestión de la espiritualidad. Nuestra observación era desde el punto de vista técnico, ¿no? En realidad es muy difícil reconocer derechos de los que no hay un asidero en una convención internacional o de los que no se ha hecho mayor uso en términos internacionales, y es el caso de los derechos espirituales. Reconocemos los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Además, hemos estado observando el lenguaje que sobre la cuestión de la espiritualidad aparece en la declaración, específicamente en el artículo 34, que habla sobre espiritualidad, ¿no? Sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, pero no específicamente sobre el derecho a la espiritualidad como un derecho en sí. Tal vez los pueblos indígenas lo hayan concebido o interiorizado como un derecho colectivo, y en ese caso estaríamos dispuestos en aras de consenso, a buscar entre los hermanos indígenas y en realidad aquellas delegaciones que tengamos algún problema práctico respecto al uso del derecho a la espiritualidad, para encontrar un lenguaje que sea suficientemente fuerte para proteger esos derechos que nosotros entendemos, y como lo hemos dicho, en realidad hemos apoyado desde todos los puntos de vista. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Colombia, por favor. Lo que queremos es poder participar en el desarrollo de la construcción de este tema. ¿Por qué? Porque creemos que es tal vez la columna vertebral de los pueblos indígenas. O sea, la medicina propia, la espiritualidad, el relacionamiento con el territorio, no con la tierra, sino con el territorio. Todo esto hacen la estructura fundamental de los pueblos indígenas. Consideramos que los pueblos indígenas que tienen su espiritualidad sana son pueblos indígenas que tienen gobierno, son pueblos indígenas que tienen buenas relaciones, son pueblos indígenas que tienen poco conflicto al interior de sus comunidades. Entonces, para Colombia es muy importante que se desarrolle todo el tema de la espiritualidad, de la medicina propia, de todos los aspectos que determinan la estructura propia de los pueblos indígenas, de todos y cada uno de ellos, de sus sitios ceremoniales o sitios sagrados, de la implicación que tienen los sitios sagrados, del relacionamiento con los espíritus de la naturaleza. Creemos que este es un tema que, si no se ha desarrollado, estamos tarde para desarrollarlo, y que podríamos ser nosotros los pioneros mismos del mismo. Y por lo tanto, lo que quisiéramos es decir que apoyamos el tema, entendemos a los estados cuando dicen, bueno, ¿cuáles son los alcances de esto? Es una pregunta que nos hemos hecho todos. En Colombia, por ejemplo, cuando estamos hablando de los sitios sagrados de Colombia, decimos, bueno, ¿cuántos sitios sagrados y dónde están? ¿Y eso qué implica? Porque muchos de los sitios sagrados ni siquiera se quiere que se conozcan. Aquí hay unos avances que podemos trabajar, y es en el conocimiento del patrimonio inmaterial de la humanidad.
muchos de los ritos, muchos de los bailes, muchos de los cantos son patrimonio colectivo y patrimonio de la inmaterial de la humanidad. También podemos empezar a mirar cómo damos un alcance a la propiedad intelectual, pero no la propiedad intelectual de la manera individual que hoy se conoce, sino ver cómo desarrollamos el tema de propiedad intelectual colectiva, porque hay una serie de saberes que son de propiedad colectiva y tenemos que empezar a darle ese reconocimiento a esa propiedad intelectual. O sea, yo creo que este tema no es un tema anexo, no es un tema al lado, es tal vez el tema de mayor importancia o uno de los de mayor importancia para los pueblos indígenas, para el mantenimiento de la cultura, para el fortalecimiento de los gobiernos, de la estructura y de la realidad de los pueblos indígenas. Entonces apoyamos que se busque un desarrollo que por supuesto le dé esa tranquilidad al gobierno de saber, a los gobiernos de saber de qué es de lo que estamos hablando, pero sí creemos que es tal vez, si no el tema fundamental, uno de los principales temas para los pueblos indígenas y para las culturas y para la riqueza cultural de los pueblos. Gracias, señor delegado. Y quiero hacer un corte comercial y aprovecharme de mi situación de presidenta. Pero en el sentido en el que usted habla, un derecho intelectual que los pueblos indígenas tienen es el uso de las hierbas medicinales. Por ejemplo, uno de los tantos, ¿verdad? Y que o sea, no voy a venir hacia acá publicidad de todo lo que son las hierbas, pero a mí, en términos personales, le puedo decir de que sí, que curan, y que si no curan, por lo menos prevén. Gracias. Bolivia. Gracias, señora Presidenta. Estaba intentando redactar una propuesta. Si me da un par de minutos, voy a hacer un par de consultas y vuelvo. Venezuela también tiene una propuesta. Yo vuelvo. Gracias, presidente. Sí, nosotros tomando en cuenta las valiosas explicaciones que nos dieron los representantes de los pueblos indígenas y tomando en cuenta también la posición de los estados, quisiéramos presentar una fórmula de consenso mediante la cual no se desconozca el derecho de la espiritualidad, pero sí se aclare su alcance y se amplíe dentro del propio texto. En ese sentido, leeré a velocidad de dictado. La parte inicial es básicamente la misma, ¿no? Sí. Okay. Los estados garantizarán el pleno goce de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como su derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, espiritualidad, cosmovisión, valores y sus lugares sagrados y de culto espiritual. Podemos también añadir y de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas contenidos en la presente declaración. De esta forma no dejamos de lado el término derecho, pero sí ampliamos a que son el derecho a mantener y desarrollar, repito, su identidad étnica, cultural, espiritualidad, valores, cosmovisión y sus lugares sagrados y de culto espiritual. Gracias. ¿Quieres muestras a la línea? Mientras la Secretaría trabaja en copiar el texto propuesto por Venezuela, tiene el uso de la palabra México. Gracias, Presidenta. Para la delegación de México no tenemos ningún problema en aceptar el texto tal cual está propuesto, eliminando los corchetes. Reconocemos los derechos espirituales. De hecho, percibimos que tienen fundamento, se desprenden del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Agradecemos mucho la explicación o los comentarios, reflexiones que hace la delegación de Colombia, porque efectivamente incluso en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se reconocen las obras del espíritu en la constitución de la organización. O sea, esto viene de décadas. Se reconocen en el mundo como derechos espirituales, quizás no en esos términos, pero es claro a lo que se refiere
Y nos parece que, a reserva de examinar más en detalle la propuesta que hace Venezuela, me parece que no hay que limitar aquí todo lo que pueda hacer, ampliar el ámbito de esta protección de derechos. Puede ser en el buen sentido, en el buen camino, pero lo que llevara a matizarlos o atribuir a los pueblos indígenas el derecho a mantener y a preservar es atribuirles una responsabilidad de mantener y preservar. Ahí sí creo que los estados no podemos hacernos a un lado de esa responsabilidad y de esa garantía que debe darse a la preservación de los derechos y al ejercicio de esos derechos y protección de los derechos. Gracias. Gracias, señora delegada. ¿La representación indígena? Bueno, muchas gracias por accederme a esta oportunidad. Bueno, yo solo quería añadir a su pregunta, señora presidenta, ¿qué cosa es la espiritual? Nada más quiero dar un concepto que al respecto de espiritualidad. Espiritualidad no es cuestión de los indígenas nomás, sino es a nivel planeta Tierra. Gracias a la espiritual, Santo Espíritu que existe, existe la planeta Tierra. Existimos nosotros, la humanidad, todos los seres vivientes del mundo, gracias a ese Espíritu Santo, y existe, se impulsa lo que es ciencia y la tecnología, no toda la existencia. Entonces hay que profundizar. Espíritu Santo es Espíritu Santo y es infinito, y Espíritu Santo es muy sagrado, ¿no?, de nuestra existencia, de esta planeta Tierra. Entonces el concepto hay que profundizar y dar un término no técnico, no solo sería incorporar o considerar, sino tenemos que, tenemos que conocer qué cosa es Espíritu Santo, toda la planeta Tierra, ¿no? Entonces, nada más que era alcanzar mi opinión, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, señora representante. Ecuador. Gracias, señora presidenta. Y luego de escuchar a las distintas delegaciones y a los hermanos representantes de los pueblos indígenas, y haciendo referencia a que a veces la mejor opción es la contenida ya en los anteriores documentos aprobados en Naciones Unidas, en este caso específicamente a la Declaración sobre Pueblos Indígenas, y en alusión también a lo que había dicho o mencionado anteriormente la representante de los pueblos indígenas respecto al artículo 15, ¿no?, en donde no se reconoce específicamente el derecho a la espiritualidad, sino el derecho a ejercer libremente su propia espiritualidad. Está contenido en el en la primera oración. Entonces podríamos, sin perjuicio de que posteriormente se analice si hay un mejor aporte por parte de la delegación de Venezuela, de que se mantenga el lenguaje ya acordado en este artículo y luego de la enunciación de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, se ponga el derecho a ejercer libremente su propia espiritualidad en lugar de derechos espirituales. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, Secretaría va a tomar nota. Paraguay, Bolivia, y con eso cerramos por hoy porque estamos sobre la hora de cierre. Gracias. Paraguay. Sí, gracias, señora presidenta. Simplemente para manifestar que esta delegación no tiene objeciones en mantener el lenguaje de derechos espirituales, en el entendido de lo que explicó la distinguida delegada de México y también la representante de los pueblos indígenas. Gracias. Gracias. Bolivia, por favor. Gracias, señora presidenta. Muy rápidamente, si la Secretaría me puede poner en pantalla la propuesta de Venezuela. Es un par de ediciones y con eso. Así como el derecho a... quisiera que lea el derecho a mantener su identidad cultural, borrar étnica. Es un término mucho más amplio y abarcativo. Como visión, valores y de sus lugares.
y eliminar también en la penúltima línea que lea simplemente derechos humanos, retirar libertades fundamentales porque el concepto de derechos humanos es mucho más amplio. Eso por ahora, señora presidenta. Gracias, Venezuela. Gracias. Si en aras a limpiar el texto, bien podríamos aceptar las correcciones efectuadas por la delegación de Bolivia y si pueden limpiarlo, mejor todavía. Gracias. Gracias. Entonces, al parecer hay una suerte de humo blanco sobre esta redacción. ¿Podemos? Argentina. Muchas gracias. Para expresar nuestro apoyo a la propuesta de Venezuela con los cambios de Bolivia no tenemos ningún inconveniente. Muchas gracias. Gracias. Entonces, sí hay humo blanco y daríamos por aprobado. Sí, el acordado. ¿El representante indígena? Sí, gracias, señora presidenta. Primero agradecer a la distinguida delegada de Venezuela por su propuesta y también a la de Bolivia por las adiciones. Lo que adiciona no daña. En principio nosotros podemos vivir con esas nuevas adiciones que complementan el derecho, pero quiero recordarle que por favor vean en la integralidad de la declaración. Hay un artículo que es el 15 con respecto a la espiritualidad que cubre bastante, ya fue objeto de debate y consenso aquí. Solamente tendría que consultar con mis colegas para ver si quisiéramos el texto completo con las adiciones, pero ya, como lo dije antes, si es cuestión que ampliar la cobertura de espiritualidad, nosotros no tendríamos ningún tipo de inconvenientes de sumarnos al consenso, pero necesitamos hacer la debida consulta aquí con el interno. Perfecto, Gracias. Entonces quedamos a las consultas del caso. Tenemos que levantar la sesión, no sin antes dos avisos comerciales. Uno, el grupo de trabajo, la sala está habilitada la 704, que es en el 7º piso, ¿verdad? Si es que acaso las personas que los componen pueden seguir las tareas y se reanuda este grupo a las 2:30 en este mismo local. Muchísimas gracias a todos por sus aportes. Bolivia, ¿qué pasa? Un segundo más le robo, presidenta. Y a la protección de sus lugares sagrados. Nada más, perdone. Está bien. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la colaboración y si ya no nos vemos, feliz retorno a quienes vuelvan a sus hogares. Gracias.